Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Domínguez, soy Master Practitioner en Programación Neurolingüística, también soy neuropsicoeducadora y actualmente también estoy ejerciendo mi mandato como diputada provincial. Bueno, y he sido invitada a este evento sobre programación neurolingüística, por lo cual agradezco a las organizadoras por haberme invitado. Yo voy a hablar sobre determinadas técnicas que se pueden utilizar desde la PNL para ciertas situaciones, como puede ser el tener una discapacidad, el adquirir alguna discapacidad en algún momento de la vida, y cómo esa situación se puede transformar en algo que no esté relacionado con el sufrimiento o con situaciones dolorosas. Por empezar, me gustaría explicar para mucha gente que no está en relación con la discapacidad, qué es una discapacidad. Una discapacidad es tener una capacidad menos, una o más, que tengamos por ahí bloqueada o con alguna dificultad distinta a otras personas. Entonces, ya de por sí, eso es lo que se definiría como una discapacidad. No contar con algunas de las capacidades que nos permiten ser personas con la posibilidad de hacer todo tipo de cosas, de tener todas las habilidades necesarias para desarrollar una vida normal. El tema es que desde que es la programación neurolingüística, todos los que hemos estudiado y puesto en práctica todas las técnicas, sabemos que la programación neurolingüística nos da herramientas que nos permiten darle otro enfoque a las situaciones e incluso hacer uso de determinados recursos que esas situaciones nos brindan y que a veces, si no estamos atentos, no nos damos cuenta que tenemos esos recursos. Por empezar, yo soy una defensora del uso correcto de las palabras. Y en el caso de la discapacidad, muchas veces se utiliza vocabulario que no tiene nada que ver con la situación real de una persona con discapacidad. Usamos vocabulario como, por ejemplo, personas con capacidades diferentes, discapacitado, incapacitado, incapaz. También utilizamos vocabulario como, digamos, de forma despectiva, cuando nos referimos a personas con síndrome de Down, que en vez de decir esa forma de expresarlo, decimos mogólico, o vemos una persona de talla baja y decimos que son enanos, o también tratamos de minimizar, cuando hablamos de personas ciegas, decimos cieguito. Bueno, todas estas cuestiones hacen que la discapacidad se vea distorsionada, la situación de discapacidad esté distorsionada. Y esto es realmente importante de resaltar porque cuando hablamos y decimos palabras, estamos generando realidades. Esas realidades son las que nos van a condicionar en el momento de interactuar con personas con discapacidad. Entonces, ahí es donde es importante usar las palabras correctas y ese uso de palabras correctas nos va a reencuadrar la imagen que tenemos de las personas con discapacidad. Justamente la imagen muchas veces está distorsionada porque a través de los medios, en general, no solamente medios de comunicación masiva, sino en otros aspectos también, nos brindan una imagen que primero asocian la discapacidad con enfermedad, lo cual es bastante equivocado, no digo en todos los casos, pero en su mayoría, porque una discapacidad claramente no es una enfermedad. Una enfermedad puede causar una discapacidad. La diferencia es que la persona con discapacidad no necesariamente tiene una enfermedad que desarrolle síntomas. Muchas veces se da que se nace con una enfermedad, pero es el hecho de tener ese diagnóstico y no es una enfermedad que vaya a avanzar ni se vaya a desarrollar desde otro lado. Entonces, esto implica una diferencia en el sentido de que se puede tener una discapacidad, no estar enfermo, y nos lleva a poder hacer una vida plena. Pero desde ya que depende muchísimo de la interpretación que se tenga de esa situación en particular. Y justamente esto pasa de los dos lados, ¿no? O sea,
desde la persona con discapacidad y desde las personas que no tienen una discapacidad. El reencuadre se tiene que hacer de los dos lados, porque si la persona con discapacidad se ve de determinada forma, se ve aniñada o se ve que no es capaz de hacer lo que desea hacer en su vida, bueno, obviamente su vida va a estar condicionada a esa imagen. Por eso es importante que cambiemos esa perspectiva. Y a su vez, al cambiar esa perspectiva, le estamos mostrando al mundo otra forma de vivir la discapacidad. Con lo cual vamos a recibir otro tipo de respuestas de la gente que no tiene discapacidad y que por ahí no sabe realmente qué es lo que pasa. Por eso, desde lo que es estas técnicas que se utilizan para generar otra forma de ver la situación, podemos empezar a trabajar con la imagen que tenemos nosotros mismos, me refiero a las personas con discapacidad, y proyectar, de cierta forma, bueno, qué es lo que le queremos mostrar al mundo, qué características queremos tener con respecto a cómo interactuamos con los demás, qué tan capaz me siento de hacer lo que quiero, sin condicionarme por lo que me rodea, porque bueno, una cosa que se da bastante en este tema es que creemos que somos discapacitados, pero en realidad no lo somos. Lo que nos discapacita es el entorno. Si un lugar no es accesible, obviamente estamos limitados y tenemos que adaptarnos a esa situación. Si los médicos, los docentes, el grupo familiar nos ve o nos quieren hacer creer que no podemos hacer algo, que no podemos soñar, generar objetivos, tener expectativas a futuro, es muy difícil que realmente se salga adelante, porque lo importante es esto, ¿no? El generar uno mismo esta imagen que queremos proyectar y que las otras personas también puedan entender que hay otra forma de vivir y no necesariamente tiene que ser enfocándose en la discapacidad. Y este reencuadre que yo quiero hacer ahora se refiere a que veamos la discapacidad con otros ojos. Porque por empezar tendremos que comenzar a ver a la persona, no a la discapacidad. Entonces, si nos enfocamos en la persona, las discapacidades van desapareciendo. Y observamos que lo que nosotros nos está impidiendo desarrollar nuestras vidas, primero que nada, es nuestro mapa mental. Nuestro mapa mental tiene que estar correctamente creado y generado por uno mismo, para que cuando nos encontremos con situaciones limitantes, ya sea por cuestiones de estar con personas que no nos ven con esos ojos, o por situaciones que tienen que ver con el entorno, si nosotros tenemos la fuerza necesaria y la imagen muy bien construida de nosotros mismos, seguramente no va a ser un problema. Más que nada va a ser un problema para el otro, no para uno mismo, porque van a tener que cambiar esa perspectiva que se tiene de la persona con discapacidad. Y esto hace que, por supuesto, cambie todo el mundo de esa persona, ¿no? Por el otro lado, pasa mucho que cuando una persona sin discapacidad ve a otra con discapacidad, es como que genera emociones encontradas. Hay gente que ve a una persona en silla de ruedas y siente compasión, siente pena, en algunos casos sienten hasta lástima, y eso también genera un bloqueo en el momento de poderse comunicar con otra persona que tiene una discapacidad, ¿no? Y está bueno ponerse en el lugar del otro y entender qué es lo que está pasando con esa persona, pero siempre teniendo en cuenta que primero
tenemos que estar muy seguros de cómo se ve la otra persona a sí mismo, para no caer en este error de tratar a la persona con discapacidad desde ese lado, ¿no? Desde el lado de la lástima, o pensando que una persona está mal por la situación que tiene, o sea, ya como asumiendo que la persona con discapacidad está sufriendo. Y en la mayoría de los casos no es así. Y también cuando uno observa y charla con otras personas, uno por ahí cree que solo a uno mismo le pasan estas cosas, pero en realidad no. Uno se da cuenta que hay gente que cree que una persona con discapacidad siempre es un niño. Y en ese sentido también hay que hacer un reencuadre importante de la situación y darse cuenta que una persona con discapacidad tiene todas las etapas de la vida como cualquier ser humano, desde bebé, niño, adolescente, adulto y adulto mayor, y esto hace que veamos solamente una parte que es la que creamos en nuestra mente y no la que tenemos enfrente. Entonces, si vemos que porque a esto quiero ir, hay una situación que, por ejemplo, cuando se ve a una persona con discapacidad que sale adelante y que tiene un montón de buenos resultados, enseguida se lo felicita en general, o te dicen, no, yo te admiro por cómo sobrellevas todo. Primero que no estamos sobrellevando nada, estamos primero aceptando una situación y después nos adaptamos, vamos buscando todos los recursos que podemos tener que nos permite desarrollarnos. Y esto se da bastante, que las personas crean esto, y en realidad lo que está demostrando es que en su mapa mental no está la imagen de una persona con discapacidad exitosa, sino que, porque desde el momento que dicen eso, es porque están creyendo que no sos capaz y que lo lograste a pesar de todo, y por eso te están felicitando. Pero hay un mensaje subliminal ahí que te está diciendo que en realidad no te creían capaz y por eso se sorprende. Entonces, bueno, obviamente que hay que entender también que la otra persona por ahí tiene mucho desconocimiento y por eso emiten este tipo de comentarios, que en realidad cuando ya te conocen y empezás a hablar, interactuar, son prejuicios que van desapareciendo. Lo que pasa que, bueno, una cosa es el prejuicio que tiene cualquier persona sin conocimiento de la discapacidad, y muchas veces también te encontrás con gente que sí tiene conocimiento sobre la discapacidad y así todo tienen un preconcepto que no lo cambian, no son flexibles ante situaciones donde te sacan de contexto y la persona con discapacidad tiene otro tipo de resultados que no es el esperado. Eh, Así que creo que desde ese lado también se debe utilizar estas técnicas de reencuadre. Y sobre todo, volviendo a lo que es la persona en sí con discapacidad, también es importante que pueda descubrirse a sí misma como persona activa de la sociedad, porque ese es otro de los prejuicios, creer que las personas con discapacidad no somos activas para una sociedad, no tenemos ni voz ni voto, no tenemos no tenemos la obligación de salir a trabajar o estudiar, la posibilidad de estudiar. Eso lo tiene que cambiar muchísimo, todavía falta mucho, en las familias y en el entorno que tiene una persona con discapacidad. Esto de la discapacidad, y sí se priorice al ser humano eh, como cualquier otra persona que tiene todas las posibilidades de salir adelante y que a su vez tenga la capacidad de desarrollarse a sí misma a través de sus propios recursos. Pues sabemos que muchas veces las personas con discapacidad no pueden salir adelante porque no cuentan con una situación económica favorable, no cuentan con recursos de salud que puedan mejorar su calidad de vida,
elementos que se puedan utilizar dentro de lo que es su casa, su trabajo o su lugar de estudio. Entonces se ven limitados para poder salir adelante. Pero si solamente estamos pensando en lo que podemos lograr por lo que nos dan, por lo que la sociedad nos brinda, estamos limitando mucho nuestro campo de acción. Necesitamos sí o sí entender que primero están nuestros recursos, más allá de los recursos que te pueden dar. Y si uno es consciente de esos recursos y los pone en práctica, es esto de poner los recursos en práctica que te lleven a seguir generando recursos, va cambiando la mentalidad tanto de la persona con discapacidad como del entorno, porque a su vez el entorno se va dando cuenta que esta persona puede salir adelante sin ningún tipo de problemas, más allá, por supuesto, de las dificultades que se pueden presentar y que generalmente se presentan por esto que hablamos de la sociedad. Así que bueno, lo importante de todo esto es poder trabajar la situación desde la misma persona y a su vez generar o proyectar esa imagen hacia los demás para que los demás puedan percibir las capacidades y no la discapacidad de estas personas, y sea muchísimo más fácil poder interactuar y salir adelante y desarrollar una vida plena, que es lo que realmente todos buscamos, ¿no es cierto? Me parece que es el objetivo principal, y el poder trascender y el poder hacer lo que uno quiere hacer y básicamente poder ser feliz. Así es que es muy importante, sobre todo por el concepto que se tiene de discapacidad. Generalmente se cree que la persona con discapacidad, por tener esa situación, no es feliz. La felicidad no pasa por tener una o dos capacidades más. La felicidad pasa por un estado mental, que hay que mantenerlo y hay que trabajarlo. Así es que creo que pudiendo utilizar esta forma de pensar, esta forma de generar nuestra propia realidad, va a generar un efecto en nosotros mismos primero y en los demás. Así es que bueno, ese ha sido mi aporte a este encuentro. Así, bueno, espero que les guste. Yo he escrito un libro que se llama Mitos sobre ruedas y algo más. En ese libro justamente habla de los mitos que existen en la sociedad sobre las personas con discapacidad, y lo que busca es generar este cambio, este paradigma que tiene la sociedad sobre este grupo de personas, que somos muchos, no somos pocos como mucha gente cree, y desde ese lugar mi intención siempre es que la gente vea más allá de una silla de rueda, más allá de un bastón blanco, más allá de todas las características que puede tener una persona con discapacidad. La principal característica es que es un ser humano, y hay que priorizar eso antes de enfocarse en el resto, o hay que enfocarse en las capacidades y no en las discapacidades. Así que la verdad es que les vuelvo a agradecer por la invitación, por ser parte de esto. Para mí es un honor, y espero que les haya gustado esta charla. Desde ya yo siempre estoy dispuesta a brindar todo de mí en relación a estas dos cuestiones. Por un lado, la programación neurolingüística, que es algo que me apasiona, y por el otro lado, también poder generar estos espacios que ayuden a muchas personas que creen que por ahí no pueden avanzar un poco más y desarrollar todo su potencial como ser humano. Así que desde ya muchísimas gracias.